Muchas gracias, doctor Peña. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar frente a ustedes para tratar temas. Si usted no cumple, ¿cómo que pasa? A ver, me parece que hay una... Si usted no cumple capital, cuando se requiere que pague. Sí, a ver, vamos a continuar. Ahí se le ha proporcionado al doctor Peña algunos materiales y también la diapositiva, a efectos de que se pueden guiar de tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy. En principio, nos vamos a referir a la etapa intermedia, ¿ok? Sobre todo vamos a tratar problemáticas desde un punto de vista, ya sea de la acción penal y de la acción civil, y aspectos importantes de dicha etapa. Muy bien. Me gustaría de que en el curso de la exposición, por favor, me interrumpen con toda confianza, me hacen las preguntas correspondientes y vamos a resolverlos con mucho gusto. O para quienes prefieren, quizás pueden hacer las preguntas correspondientes en la parte final de la exposición, pero repito, me gustaría, para no perder quizás el interés de algunos puntos que se va a ir tocando, que me interrumpan y me hagan las preguntas correspondientes. Muy bien, dicho esto, vamos a dar inicio a este tema bastante importante, lo que viene a ser la etapa intermedia. Me gustaría que también interactúen. Yo les voy a hacer algunas preguntas, doctores, por favor, y quiero que participen a efectos de que esta sesión no se convierta en un monólogo, sino también intervengan ustedes de manera activa. Muy bien. A ver, ustedes bien saben de que en el proceso penal en el proceso penal común existen tres etapas. Bueno, a veces algunos dicen cuarta etapa de la impugnación, pero además también debo entender de que ustedes ya tocaron o ya llevaron el tema de la etapa de investigación preparatoria. Ahora nos vamos a centrar en la etapa intermedia, pero con aspectos problemáticos y seguramente ya van a tocar también el tema del juicio oral. ¿Ok? Fíjense, habíamos dicho de que el proceso penal común normalmente se divide en tres etapas. Por acá vamos a tener la etapa de investigación preparatoria, por acá vamos a tener a la etapa intermedia y la etapa del juzgamiento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, le preguntaría a ustedes, doctores, ¿cuál creen que es la etapa más importante del proceso penal? ¿Y por qué? ¿Alguien, por favor? Doctores, ¿sí me escuchan, cierto? A ver, ¿cuál sería la etapa más importante del proceso penal? Fíjense, hemos dicho que el proceso penal común se divide en tres etapas importantes: investigación preparatoria, etapa intermedia y la etapa del juzgamiento. Cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal allá en el año 2006, el Código Procesal Penal del año 2004, entró de moda temas referidos a litigación oral, técnicas de litigación oral, y se decía y se dice a veces, ¿no?, que la etapa del juicio oral es la etapa estelar del proceso. Fíjense, con el Código de Procedimientos Penales no existía esta etapa intermedia, pero en el proceso común ordinario, en el Código de Procedimientos Penales, ya se recogía características sustanciales de la hoy etapa de juzgamiento. Entonces, entre el Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal, una de las diferencias sustanciales era la incorporación de la etapa intermedia. Pese a ello, en su oportunidad y muchas veces hasta ahora, se dice de que la etapa más importante del proceso penal es la etapa del juicio oral o la etapa del juzgamiento. Sin embargo, mi persona discrepa con ello. Por eso les preguntaba a ustedes, ¿cuál creen que es la etapa más importante del proceso penal? Desde mi punto de vista, estimados autores, creo que la etapa más importante del proceso penal es la etapa de investigación preparatoria. Es como construir prácticamente una casa, un edificio. Si, por ejemplo, no se tiene un buen cimiento, una buena base, evidentemente no vamos a tener un buen futuro. Posiblemente la construcción en el futuro no nos va a servir y va a surgir algún derrumbe. Lo mismo en el proceso penal. Si no se sienta
las bases en la etapa de investigación preparatoria con sólidos elementos de convicción que nos va a servir posteriormente como medios probatorios y que los mismos van a hacer pruebas en el juicio oral. ¿De qué hablamos? ¿El juicio oral o de la etapa intermedia? Si no vamos a tener posiblemente una sólida investigación ya sea desde la fiscalía o desde el abogado del investigado, o por qué no decir también del actor civil, porque finalmente la etapa de intermedia será una etapa de filtro, ¿no? Para ver que todos los casos no pasen a juicio oral. Algunos casos se puede sobreseer o archivar en la citada etapa intermedia, ¿ok? En ese sentido, cada una de estas etapas tienen una función. No es que la etapa de investigación preparatoria está ahí por así, porque se le ocurrió al legislador, y lo mismo con la etapa intermedia y etapa de juzgamiento. En estricto, la etapa de investigación preparatoria, doctores, conforme seguramente ustedes ya los han visto, por favor me confirman, ¿se logra visualizar la letra? Sí, Se logra apreciar, doctor. Ah, ya, muy bien, muchas gracias, doctor. La etapa de investigación preparatoria en estricto se caracteriza porque el Ministerio Público, ojo, el Ministerio Público recaba elementos de convicción ya sea de cargo o de descargo, ¿ok? No solamente, ojo, Ministerio Público, también están facultados en solicitar actos de investigación para recabar elementos de convicción, tanto abogados del imputado, y también, ¿por qué no decir abogados del actor civil? Ojo, en ese sentido, muy bien saben también de que esta etapa de investigación preparatoria es la etapa que se encuentra dirigido por el fiscal. Y ustedes dirán, ahora, ¿y el juez de investigación preparatoria participa? Sí, en términos generales, sí participa a partir de la etapa de investigación preparatoria, pero formalizada, a partir de la formalización de investigación preparatoria en adelante, hasta la emisión del auto de enjuiciamiento, hasta la emisión del auto de enjuiciamiento que se da en la etapa intermedia. De manera excepcional participa, ojo, en las diligencias preliminares. Por ejemplo, ante control de plazo de la etapa de diligencias preliminares, para otorgar, por ejemplo, detención preliminar judicial, entre otras circunstancias, e incluso tutela de derecho. Pero en estricto, en la etapa de investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria es un juez de garante, porque velará por los respetos del investigado, por qué no decir también del agraviado. Pero más allá de ello, la etapa está dirigida por Ministerio Público, repito, que tiene por finalidad esta etapa recabar en principio actos de investigación, consecuentemente elementos de convicción, ya sea de cargo y de descargo, ¿ok? No nos vamos a detener ahí porque a lo que hemos venido para esta sesión es tratar respecto de la etapa intermedia. Fíjense, una vez de que el Ministerio Público concluya con la etapa de investigación preparatoria, con estos elementos de convicción recabados en dicha etapa, tiene hasta 3 oportunidades concluida la etapa de investigación preparatoria. ¿Cuáles son estas 3 opciones que tiene el Ministerio Público en la etapa intermedia? Porque ya vamos a hablar de la etapa intermedia. ¿Alguien, doctores? Concluida la etapa de investigación preparatoria, Ministerio Público emite su respectivo requerimiento, ¿cierto? Puede ser un requerimiento de sobreseimiento, puede ser un requerimiento mixto o en todo caso un requerimiento acusatorio. Cuando emite un requerimiento de sobreseimiento, vamos a hablar de manera detallada más adelante. Ojo, en estricto lo que busca Ministerio Público es concluir el proceso, archivar el hecho, archivar la causa. Y para ello se encuentra establecido los presupuestos legales en el artículo 344.2. Ahí señala de manera taxativa las causales
que le sirve al Ministerio Público para archivar el caso. Por ejemplo, cuando emite un requerimiento mixto, puede ser de sobreseimiento o acusatorio, ¿no es cierto? Un extremo de sobreseimiento y el otro extremo de acusación. Esto normalmente se da cuando existe pluralidad de agentes, pluralidad de imputados y o pluralidad de delitos investigados. Por ejemplo, pluralidad de imputados. Si le investiga al doctor Sebastián, al doctor Matías, ¿cierto? Como coautores del delito de hurto. Pero Ministerio Público, concluida la etapa de investigación preparatoria, recabado los elementos de convicción, dice, bueno, voy a acusar contra Matías y voy a sobreseer contra el siguiente imputado. Pluralidad de imputados. Acusa en contra de uno y sobresee a favor del otro. Respecto a pluralidad de delitos, por ejemplo, al doctor Matías se le investiga por 2 delitos. Ministerio Público decide acusar por uno de ellos y sobreseer por el otro delito. Si eso fuera así, estaríamos frente a un requerimiento mixto, ¿no es cierto? Ahora, respecto al requerimiento acusatorio, es cuando prácticamente Ministerio Público ya tiene la certeza, a eso lo llaman certeza fiscal, ojo, cuando el Ministerio Público queda convencido de que dicha persona debe pasar a juicio oral a efectos de ser discutido su situación jurídica y por parte del Ministerio Público obtener una condena. Es cuando el Ministerio Público tiene esa plena certeza de que la persona es autor del delito y existen medios probatorios que los vincule como tal respecto al hecho que se viene investigando. ¿Ok? Entonces, de manera puntual, de manera genérica, es lo que ocurre durante la etapa intermedia una vez concluida la investigación. Este requerimiento puede ser de sobreseimiento, requerimiento mixto o requerimiento acusatorio, es sometido a un control. Y nuestro sistema legal faculta de que no solamente exista un control de parte. Quiere decir de que no solamente el abogado del imputado o el abogado del autor civil puede controlar el requerimiento fiscal, sino además está facultado también para realizar dicho control, ojo, el juez. Es por eso que en nuestra legislación, hoy por hoy, el juez incluso de oficio puede sobreseer la causa. Pese de que existe requerimiento acusatorio, es un control de oficio que realiza el juez. Muy bien. Dicho esto, ahora sí nos vamos a centrar en los problemas que se dan a nivel de la etapa intermedia. Doctor, para que me pueda confirmar, ¿sí se le ha repartido o sí se les ha dado las diapositivas, no, doctor? Sí, doctor, se les ha compartido a través del grupo de WhatsApp de diplomado. Ah, ya, muchas gracias. A ver, doctores, por favor, me gustaría que se ubiquen en la diapositiva número 2. Ahí encontramos el concepto de la etapa intermedia, elaborado este concepto por el doctor Río Labarte. Fíjense, el doctor Río Labarte hace referencia a un punto bastante importante de la etapa intermedia. En el segundo párrafo dice lo siguiente: ha sido calificada por la doctrina como bifronte, porque por un lado mira a la investigación para resolver sobre su correcta clausura y por otro lado a la fase del juicio oral para determinar si ésta debe desarrollarse. En ese sentido, doctores, esta etapa intermedia tiene una doble visión. Por un lado, debe verificar la conclusión de una correcta investigación. Y por otro lado, ojo, preparar el proceso para un posible juzgamiento. Por eso dice de que esta etapa es bifronte, ¿no? Porque mira tanto a la siguiente etapa, que es la etapa de juzgamiento, también a la etapa de investigación preparatoria. Ok.
Ahora, respecto a las funciones, ahí también hace referencia el doctor César San Martín Castro, dice de que la etapa intermedia cumple dos funciones. Hay una función principal y una función secundaria. En la función principal señala de que se realiza un examen de los fundamentos fácticos, jurídicos e incluso de los elementos probatorios que el Ministerio Público ofrece, ¿no?, frente a un requerimiento, no solamente acusación, sino también de sobreseimiento. Y la función secundaria, de acuerdo al doctor César San Martín, dice, es de revisión e integración del material de investigación o material investigativo. También en esta etapa intermedia se puede depurar vicios o irregularidades. Por ejemplo, prueba prohibida, prueba irregular. En ese sentido, no solamente se evalúa el elemento fáctico jurídico, sino también el elemento probatorio, estimados doctores. Dicho esto, vamos a iniciar con el sobreseimiento, ¿ok? Con el sobreseimiento. El sobreseimiento, conforme ya habíamos señalado, tiene su base legal en el artículo 344, numeral 2 del Código Procesal Penal. No nos vamos a detener en analizar la cuestión formal o los presupuestos, porque ya se encuentran regulados de manera taxativa en ello, sino nos vamos a centrar, conforme ya habíamos señalado, en los aspectos problemáticos, y para ello es importante señalar previamente de que en el proceso penal existen dos pretensiones. Ojo, en el proceso penal no olvidemos de que existen dos pretensiones. Hay una pretensión civil y hay una pretensión penal. ¿Ok? En caso exista constitución en actor civil, el titular, el facultado para ejercer la pretensión civil es el actor civil. Debidamente constituido, entiendo, en la etapa de investigación preparatoria. ¿Ok? Es la única etapa donde se pueda constituir el actor civil. No se puede constituir en la etapa intermedia, salvo que la solicitud se haya planteado cuando esté vigente la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Ministerio Público posteriormente concluye, pero la audiencia se puede llevar a cabo en la etapa intermedia. Ahí no hay ningún problema. Pero mínimamente la solicitud debe realizarse antes que concluya la etapa de investigación preparatoria. Ok. Y respecto a la acción penal, quien ejerce evidentemente Ministerio Público. Doctores, fíjense, en caso no exista constitución en actor civil, el legitimado también para solicitar la pretensión civil es el Ministerio Público. Solo y solamente cesará, fíjense, la pretensión civil en caso exista constitución del agraviado en actor civil. Si no existe actor civil, Ministerio Público, defensor de la sociedad, defensor de la legalidad, tendrá o sería el titular del ejercicio de la acción penal y también, en este caso, de la acción civil. ¿Ok? ¿Qué pasa frente a un pedido de sobreseimiento? Por ejemplo, concluida la etapa de investigación preparatoria, Ministerio Público dice, bueno, en este caso no tiene futuro, en ese sentido voy a sobreseer la causa. Emite requerimiento de sobreseimiento. ¿Ok? Sobreseimiento. ¿Qué dice la norma? Artículo 344 y trámite procesal 345. Por favor, también está allí en la diapositiva. Dice que emitido requerimiento de sobreseimiento se pone en conocimiento al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria corre traslado a las partes procesales. Quiere decir al abogado del imputado, ¿no es cierto? Y además también al actor civil, si es que hay actor civil. Y si es que no hay actor civil, correrá traslado al agraviado. Pero frente al requerimiento de sobreseimiento, ¿cuál de las partes
se sentiría perjudicada o cuál de las partes podría oponerse a un requerimiento de sobreseimiento? ¿El abogado del imputado puede oponerse? Claro, pero por algunos aspectos puntuales puede ser, ¿no? En tanto pretenda de que el Ministerio Público archive el caso quizás de manera correcta. El Ministerio Público posiblemente por ahí se está olvidando algo, ¿no? Pero puede ser que realice alguna observación. Pero en principio, quien puede oponerse en mérito del artículo 345, me parece el numeral 2, es el actor civil. El actor civil puede oponerse, ojo, puede oponerse al requerimiento de sobreseimiento y o, en todo caso, solicitar una investigación suplementaria. Ojo, ¿eh? Y esto, o esta actividad procesal, tiene que realizar 10 días, o sea, tiene 10 días, hasta 10 días posterior a la notificación del requerimiento de sobreseimiento. Repito, Ministerio Público emite requerimiento de sobreseimiento, corre traslado al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria notifica a las partes y las partes tienen 10 días para poder oponerse, para poder cuestionar al requerimiento de sobreseimiento, y si es el actor civil, tiene también ese mismo plazo para solicitar actos de investigación suplementaria, una investigación suplementaria. Muy bien. Hasta ahí, aparentemente, todo estaría bien. Ahora, una vez de que pasen los 10 días, el juez, con o sin la absolución de las partes, tendrá que señalar audiencia. ¿Ok? En esta audiencia, doctores, se debate el control del requerimiento de sobreseimiento. Ahora, si ustedes verifican, doctores, el contenido del requerimiento acusatorio se encuentra establecido en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Pero ese es del requerimiento acusatorio. El requerimiento acusatorio, la estructura del requerimiento acusatorio, en principio, se debe identificar mínimamente en 3 partes. El requerimiento acusatorio con cumplimiento de los presupuestos formales, sustanciales y además probatorio. Los requerimientos formales en estricto, repito, están en el artículo 349. Muy bien. En el citado artículo se establece cuáles son los presupuestos formales que debe contener un requerimiento acusatorio. Pero si uno se da cuenta, en el artículo 345 no está contemplado mínimamente cuáles son los presupuestos formales que debe contener un requerimiento de sobreseimiento. Fíjense, un requerimiento, al igual que cualquier disposición, debe estar debidamente motivado. O sea, por el hecho de que el Ministerio Público archiva o pretenda archivar un caso, no quiere decir de que no se le debe exigir la debida motivación, tanto para archivar como para acusar. Por ser un requerimiento, mínimamente debe estar motivada dicha decisión. Porque el Ministerio Público prácticamente no estaría o estaría renunciando a la acción penal. Y esa renuncia debe estar obviamente debidamente motivado. Sin embargo, y ahí hay una de las problemáticas, y quizás para algún estudio adicional por parte de ustedes, en determinar de que el legislador pues debe consignar cuáles son mínimamente los estándares de los presupuestos formales que debe cumplir un requerimiento acusatorio. Repito, hoy por hoy no existe a la fecha cuáles deben ser esos requisitos. Y más allá de ello, doctores, ¿cuál es el problema en específico?
El problema en específico es que no existe uniformidad en los requerimientos fiscales. Parece que un distrito judicial, ojo, es una laguna muy independiente porque tiene otros criterios, otra forma de analizar, de ver los casos a otros distritos judiciales. No se han estandarizado como sí se han estandarizado el requerimiento acusatorio. En ese sentido, porque mínimamente lo que debe contener el requerimiento de sobreseimiento son los siguientes. Haciendo una equivalencia al requerimiento acusatorio, el requerimiento de sobreseimiento mínimamente debe contener, como requisito formal, la identificación del investigado. Más allá de ello, los fundamentos fácticos. Ojo, estos fundamentos fácticos deben tener congruencia con la formalización de investigación preparatoria, tal como también se le exige en el requerimiento acusatorio. Repito, estos fundamentos fácticos investigados deben ser los mismos por el que se pretende archivar. Solo así podríamos garantizar una efectiva, por ejemplo, ejecución de cosa juzgada. Porque no puede ser de que en la formalización de investigación preparatoria se argumenta un hecho distinto al que se pretenda sobreseer, por ejemplo. Y lo mismo ocurre con el fundamento jurídico. También, los mismos hechos que fueron tipificados en la formalización de investigación preparatoria deben ser estos mismos hechos también motivo de sobreseimiento. ¿Ok? Asimismo, considero de que Ministerio Público debe identificar los elementos de convicción que sustentan el requerimiento de sobreseimiento. Por ejemplo, lo que yo les estoy manifestando no está en el Código Procesal Penal referido al requerimiento de sobreseimiento. En ese sentido, se debe mínimamente, pues, solicitar la motivación de los elementos de convicción que sirven de sustento para emitir un requerimiento de sobreseimiento. ¿Ok? Otro tema también importante, y aquí vamos a entrar a la pretensión civil. En el Código Procesal Penal tampoco se ha establecido aquellos aspectos referidos a la acción civil cuando Ministerio Público pretenda sobreseer la causa. Para ello, ojo, debemos tomar en cuenta de que tanto la pretensión civil y la pretensión penal tienen naturaleza jurídica totalmente distinta. La pretensión penal se rige por el derecho penal, por el derecho público, mientras que la pretensión civil se rige por el derecho privado, por el Código Civil donde se encuentra determinado la responsabilidad civil extracontractual. Más allá de ello, también se debe identificar en este caso si es que hay actor civil o si es que no hay actor civil. Nos vamos a poner en el hipotético caso de que en este caso no existe actor civil, ¿ok? No existe actor civil. Si no existe actor civil, habíamos dicho de quien asume dicha facultad es el Ministerio Público. Por lo tanto, frente a la ausencia del actor civil, también se debe motivar, ojo, el extremo de la acción civil. Fíjense, muchas veces, cuando se emite requerimiento de sobreseimiento y no existe actor civil, Ministerio Público desatiende este extremo. Desatiende posiblemente porque no lo exige como tal el Código Procesal Penal, porque no está consignado como tal, como sí lo está, repito, en el artículo 349, que hace referencia al requerimiento acusatorio. ¿Cuál debe ser el proceder del Ministerio Público frente a la motivación del sobreseimiento de la acción civil? Mínimamente, lo que debes fundamentar en este caso, si Ministerio Público también pretenda sobreseer la acción civil,
es que cuestione los 4 elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Vamos a borrar por aquí. Fíjense, acá Ministerio Público pretendiendo sobreseer también la acción civil, ¿ok? Para ello, habíamos dicho de que Ministerio Público debe fundamentar por qué motivo, por ejemplo, en un caso determinado no existe un hecho antijurídico o hecho causante del daño. Asimismo, Ministerio Público debe motivar, en todo caso, de que no existe daño o no existe factor de atribución o nexo de causalidad. Claro, como Ministerio Público, por ejemplo, puede decir de que en este caso o este hecho es atípico o no es justiciable penalmente o este hecho ya prescribió o no existe suficientes elementos de convicción y consecuentemente emite el requerimiento de sobreseimiento, y con respecto a la acción civil, mínimamente lo que debe fundamentar es de que el Ministerio Público pues no habría identificado el hecho causante del daño o la inexistencia del daño. Bien sabemos que existen 2 tipos de daño: daño patrimonial y daño extrapatrimonial. Dentro del daño patrimonial, daño emergente, lucro cesante. Dentro del daño extrapatrimonial, ahí sí tenemos varias, ¿no es cierto? Puede ser daño moral, daño a la imagen, proyecto de vida, entre otros que la doctrina ha fundamentado al respecto. Pero el Ministerio Público también mínimamente, al momento de emitir el requerimiento de sobreseimiento, debe pronunciarse al respecto. Por ejemplo, ausencia de factor de atribución. Posiblemente determinar que no hubo dolo o culpa, pero desde un punto de vista del derecho civil. Respecto al nexo de causalidad, también. O sea, que la conducta posiblemente realizada por el investigado no haya sido finalmente que produjo el daño. Hubo ruptura del nexo causal. Si eso fundamenta el Ministerio Público, considero de que mínimamente, pues sí debe sobreseerse también la acción civil. Porque si no hay estos fundamentos, estimados doctores, se estaría afectando, en principio, el debido proceso. Asimismo, a la tutela jurisdiccional efectiva. Por más que el agraviado no se haya constituido en actor civil, mínimamente pues debe esperar o espera, se entiende que espera, de que los órganos jurisdiccionales deben pronunciarse respecto a estas pretensiones. Muy bien, ahora, esto es con respecto a la acción civil. Otro cuestionamiento también que se puede advertir es de que, ¿qué pasa si se pretende sobreseer, pero sí hay actor civil? Y el actor civil considera de que sí existe una responsabilidad civil. Porque habíamos dicho, estimados doctores, de que la acción penal y la acción civil son totalmente distintos. Puede haber sobreseimiento por el hecho penal investigado y puede haber condena por la acción civil. Por ejemplo, puede absolvérsele a una persona penalmente, pero puede condenárselo civilmente, o viceversa. Puede condenarse a una persona penalmente y absolverla civilmente, porque, repito, estas instituciones son totalmente diferentes, son distintos. Vamos a ponernos en el supuesto, estimados doctores, de que Ministerio Público pretenda sobreseer la causa y existe a la par el actor civil. Fíjense. Digamos que estamos en un caso X, insuficiencia probatoria, ¿ya? Artículo 344, numeral D, numeral 2, literal D. Donde autoriza al Ministerio Público sobreseer la causa por insuficientes elementos de convicción y no exista posibilidad de incorporar nuevos actos de investigación.
Digamos que el Ministerio Público dice, bueno, estoy en un caso X, ¿no es cierto? No tengo suficientes elementos de convicción y voy a archivar, y asimismo no existe la posibilidad de incorporarlos. Entonces, emite su requerimiento de sobreseimiento. Este requerimiento de sobreseimiento es puesto, habíamos dicho, en conocimiento del juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria notifica al actor civil y el actor civil se opone. Se opone a este sobreseimiento. Fíjense. El actor civil tiene legitimidad para oponerse a la causal propuesta y decirlo al juez, posiblemente, señor juez, acá el fiscal está loco, ¿no? Si hay suficientes elementos de convicción para condenar a esta persona y luego someterlo a juicio oral. Sí existe esa posibilidad. Si esto fuera así, fíjense, esta oposición está direccionada o está enfocada a atacar a la acción penal, a la acción penal. Pero además, el actor civil tiene la y además la legitimidad de solicitar la acción civil. La acción civil. Más allá a que el juez pueda declarar fundado o no el requerimiento de sobreseimiento, creo que es la etapa estelar del actor civil para cuestionar el sobreseimiento y además proponer la demanda civil. A pesar de que exista sobreseimiento, repito, puede existir sobreseimiento, pero eso no quiere decir de que a la vez no exista reparación civil. Sí puede haber reparación civil. Por lo tanto, en este escenario, tampoco se ha puesto en la mente del legislador al momento de regular el procedimiento del sobreseimiento establecido en el artículo 345 del Código Procesal Penal. No nos dice nada al respecto. Considero de que frente al sobreseimiento, y si existe actor civil y se opone al sobreseimiento, y no solo ello, sino también existe una demanda civil, esta demanda civil debe contener mínimamente algunos requisitos o presupuestos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el actor civil lo que debe acreditar, ¿no?, es lo que nosotros ya hemos dicho hace un momento. Debe fundamentar su escrito, obviamente, referido a la existencia del hecho causante del daño o hecho antijurídico, desde un punto de vista civil. Asimismo, debe acreditar la existencia del daño. ¿Qué tipo de daño es? ¿Daño patrimonial o daño extrapatrimonial? Fíjense, en este punto no me estoy centrando en cuestionar o atacar a la acción penal o el hecho delictivo en sí, sino estoy fundamentando, fíjense, presupuestos que determinan la posible responsabilidad civil. Asimismo, la existencia del nexo causal y asimismo la existencia del factor de atribución. No solo ello, doctores, ¿ah? No solo ello, sino además, y lo más importante, el ofrecimiento de medios probatorios. Claro, pues, no solamente voy a fundamentar mi demanda en la posible existencia de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Y cómo acredito? Necesariamente con los medios probatorios. En ese sentido, fíjense, estimados doctores, de que en caso exista un control de requerimiento de sobreseimiento, se puede dar las siguientes circunstancias. Digamos que ya estamos en la audiencia del control de requerimiento de sobreseimiento. Fíjense, ya estamos en audiencia. En esta audiencia el juez puede decidir declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento.
y a la vez puede declarar, ojo, admisible la demanda civil. Obviamente, lo que estoy señalando no está en el Código Procesal Penal. Son vacíos que no está regulado, repito, en el Código Procesal Penal. Porque el juez puede decir, ya, está bien, vamos a archivar el caso porque quizás en este caso pues se ha dado el tema de la prescripción. Pero el actor civil, en su demanda civil, se ha acreditado los presupuestos de la reparación civil. Los presupuestos de la reparación civil. Por lo tanto, el juez de investigación preparatoria, no otro juez, puede archivar el caso en el extremo penal y a la vez puede declarar admisible la demanda. Y si esto fuera así, este juez de investigación preparatoria no lleva a cabo la audiencia para determinar la reparación civil. Eso tampoco está en el Código Procesal Penal. Se puede admitir la demanda civil, pero el acto siguiente tendría que ser de que este juez de investigación preparatoria remita el expediente en el extremo civil al juez de juzgamiento. Para que el juez de juzgamiento, repito, en mérito a un juicio oral, donde se va a actuar prueba, determine la responsabilidad civil o no del investigado. La responsabilidad civil o no del investigado. Pero ahora ustedes me dirán, ¿qué tipo de juez es competente para evaluar estos casos donde se ha archivado el extremo penal, pero se pretende juzgar el extremo civil? Porque tenemos jueces unipersonales y jueces colegiados en primera instancia. Ya la Corte Suprema ha emitido un acuerdo plenario en donde ha señalado en este extremo de que si esto ocurriese, quien tendría que tener conocimiento de este caso sería el juez unipersonal, ¿ok? El JUP. Quiere decir de que el juez unipersonal tendría competencia para conocer casos en donde se haya archivado el extremo penal y haya pasado a juicio oral el extremo civil. El extremo civil. Muy bien. Doctores, ¿alguna pregunta, alguna consulta, comentario, críticas? Por favor, me hacen saber y les voy a escuchar o podemos discutir en ese sentido. Antes que pase al otro tema. A ver, muy bien. En la diapositiva 9. Otro de los problemas referido al requerimiento de sobreseimiento. En el punto 1 ya hemos dicho, no regula los presupuestos formales que debe contener el requerimiento de sobreseimiento, y hemos explicado. Punto 2, no regula situaciones jurídicas para la devolución de requerimiento por defectos sustanciales. Doctores, en su oportunidad he trabajado, ojo, como abogado del actor civil en Ministerio del Interior aproximadamente 6 años. Y es una constante, a decir verdad. ¿Y por qué no decir ahora, hoy por hoy también litigo? Y es constante la práctica judicial en donde los jueces, frente a requerimientos de sobreseimiento defectuosos, tienen que devolver para su correcta subsanación. Devuelven una vez, devuelven 2 veces, devuelven 3 veces. Y no existe una regulación normativa al respecto tampoco. ¿Cuántas veces es que el juez debe o puede devolver al Ministerio Público para que corrija el requerimiento de sobreseimiento? En requerimiento acusatorio sí lo hay. Es una sola vez. En ese sentido, podríamos interpretar de manera sistemática también en ese escenario de que las devoluciones deben realizarse solamente por única vez, en tanto pues se advierta errores
o defectos sustanciales del requerimiento de sobreseimiento. ¿Ok? En el punto 3, también de la citada diapositiva hemos señalado que no se regulan los presupuestos de la demanda civil, como ya hemos dicho, ¿no? El fundamento fáctico, jurídico, probatorio y el monto pretendido. Asimismo, en el punto 4 dice no regula el procedimiento ni el plazo para la puesta en conocimiento de los abogados defensores. Y esto también ocurre en el requerimiento acusatorio. Fíjense en la pizarra, estimados autores, para que puedan ver quizás de manera amplia, ahí hay 3 puntitos en la parte superior donde estoy hablando, ahí pueden poner la opción anclar o anclaje, ¿no? Se expande de manera amplia la pizarra y pueden ver las letras que se están consignando aquí. Habíamos dicho de que esto más en requerimiento acusatorio, voy adelantando para no duplicar la exposición. Fíjense, doctores, ya sea un requerimiento acusatorio o un requerimiento de sobreseimiento, ¿no es cierto? Habíamos dicho de que se pone en conocimiento al juez de investigación preparatoria. ¿Quién lo pone en conocimiento? Ministerio Público. El juez de investigación preparatoria, doctores, notifica a las partes. Fíjense, ahí está el requerimiento de sobreseimiento. O puede ser el requerimiento acusatorio también. Y dentro de ellos, no solamente al abogado del imputado, sino también al actor civil. El actor civil, tanto el abogado del imputado, tienen un plazo de 10 días, habíamos dicho, ¿no? En estos 10 días, ellos pueden observar la acusación de efectos formales, pueden solicitar sobreseimientos, pueden ofrecer pruebas, entre otras circunstancias que habilita el artículo 350 para el requerimiento acusatorio y 345 para el requerimiento de sobreseimiento. Tienen 10 días. Habíamos dicho de que el actor civil en estos 10 días formula, como dice el doctor César San Martín, demanda civil. Demanda civil. Un paréntesis. No es lo mismo constitución en actor civil que demanda civil, ¿eh? Ojo, la constitución del actor civil se da en la etapa de investigación preparatoria. Esa constitución es meramente formal. El agraviado dice, bueno, señor juez, me considero perjudicado por el delito, por lo tanto solicito mi constitución como tal. ¿Ok? El juez verifica los requisitos establecidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal y listo. Ahí no se materializa la demanda civil. Simplemente es un reconocimiento de legitimidad procesal. Nada más. ¿Dónde se materializa la demanda civil del actor civil en el proceso penal? Es en la etapa intermedia. No en la etapa de investigación preparatoria. No con la constitución de actor civil, sino exclusivamente en la etapa intermedia. Es como si estuviésemos en el proceso penal al momento de presentar nuestra demanda. Es ahí donde se materializa en la vía civil la demanda, ¿no es cierto? Antes no, con la constitución de actor civil, ojo, no se materializa la demanda, sino solamente en el proceso penal en la etapa intermedia. Es por eso que cuando el actor civil formula su demanda civil, formula su pretensión civil, debe ofrecer medios probatorios. Y muchas veces estos medios probatorios no necesariamente se hayan recabados durante la etapa de investigación preparatoria, porque bien ustedes pueden ofrecerlos recién en la etapa intermedia algunos documentos. ¿Para qué comunicar? ¿Para qué poner en conocimiento, dirían ustedes, no, al abogado del imputado durante la etapa intermedia? Se va a preparar para conseguir otros documentos que pueden dar mi contra. En ese sentido, como yo tengo los documentos, mejor me los guardo. Cuando me corren traslado del requerimiento, ya sea acusatorio o sobreseimiento, saco el documento, formulo mi demanda civil y ofrezco sus medios probatorios. Fíjense, digamos que ustedes ofrecen medios probatorios. Y este escrito, doctores, se va a oralizar, se va a sustentar en la audiencia. Audiencia.
Ahora imagínense ustedes, abogados del imputado. En plena audiencia, ustedes se van a enterar de los medios probatorios que presenta el actor civil. Ahí, en plena audiencia. Hay algunos jueces que corren traslado previamente a la demanda civil o a las absoluciones, a la acusación, al sobreseimiento, pero no todos hacen lo mismo. Es una facultad que tienen los jueces, no se encuentra obligado por el Código Procesal Penal. Pero en la mayoría de los casos se enteran recién en la audiencia del requerimiento de control, ya sea sobreseimiento o acusatorio. Y díganme ustedes, ¿acaso que no se estaría afectando en este caso el derecho de contradicción? ¿El derecho de defensa? Imagínense, reciben, o en todo caso empieza a oralizar el actor civil y dice, estos son mis medios probatorios. Uy, estos medios probatorios no lo hemos ofrecido, no lo hemos visto en la etapa de investigación preparatoria. Recién nos están presentando. ¿En qué momento ustedes tendrían el plazo para poder ir a buscar otros documentos que quizás pueden servir para contradecir a la tesis del actor civil? No la tienen. Simplemente no van a poder realizarlo porque el Código Procesal Penal no señala el plazo, ojo, que tienen las partes procesales para contestar la demanda civil. En el proceso civil sí. En el proceso civil sí. En el proceso civil, ¿no es cierto? Se presenta la demanda, el juez admite la demanda, se corre traslado a la parte demandada para que la parte demandada en un plazo prudencial pueda contestar dicha demanda y ofrecer los medios probatorios. Pero en este caso, doctores, no existe el plazo para poder ofrecer elementos de convicción o medios probatorios que pueda contradecir a la tesis del actor civil. Entonces, otro de los problemas que puede advertirse a nivel de la etapa intermedia. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, consulta, doctores? ¿Críticas, comentarios? Para poder desarrollar el punto 5 de la diapositiva 9, que ahí he colocado como interrogante, dice, ¿puede declararse el abandono del actor civil en la ausencia de la incoación de la demanda civil? ¿Ya? Y vamos a responder cuando vamos a desarrollar el requerimiento acusatorio. ¿Ok? Por aquí. Entonces, por aquí. A ver. Un momento. Fíjense, el artículo 349, establece los presupuestos que debe contener un requerimiento acusatorio. También está en la diapositiva, estimados autores. Ahí están los presupuestos. ¿Ok? Y en el artículo 350, por otro lado, están las facultades que debe o facultades que tiene, ya sea el abogado, el imputado, el actor civil, para poder cuestionar o realizar algunas acciones procesales frente al requerimiento acusatorio. Como por ejemplo, observar la acusación, ofrecer medios de prueba, oponerse a la reparación civil, entre otras circunstancias. ¿Ok? En ese sentido, no nos vamos a detener analizando qué es lo que debe contener en estricto el requerimiento acusatorio, sino los vamos a enfocar, como ya hemos señalado, en las problemáticas que puede presentarse durante la etapa intermedia. Muy bien. A ver. Doctores, el actor civil, ¿ok? Es una figura importante que se ha incorporado en el Código Procesal Penal, ¿no? Se le ha otorgado sus facultades, están contempladas en el artículo 95, está contemplado en el artículo 104, en el artículo 105 del Código Procesal Penal.
En ese sentido, el actor civil, hoy por hoy, no es un mero espectador del proceso penal, sino además es un sujeto procesal importante porque puede ofrecer actos de investigación y actos de prueba. Fíjense. Puede incluso solicitar nulidad de los actuados, participar en juicio oral de manera activa. Pero ¿cuál es uno de los grandes problemas que quizás ustedes ya han tenido por ahí a la vista, que se presenta con respecto al abandono del actor civil y su inacción muchas veces durante la etapa intermedia? El abandono del actor civil está regulado en el Código Procesal Penal y dice que el actor civil puede ser declarado en abandono cuando no concurre al inicio del juicio oral. Acá, cuando el actor civil no va para la instalación de la audiencia del juicio oral y no justifica consecuentemente, lo que va a hacer el juez es simplemente extirparlo del proceso. Dice, chao, actor civil. Se declara abandono tácito de la constitución del actor civil. ¿Ok? Se declaró en abandono. Muy bien. Y otro escenario que postula el Código Procesal Penal es que frente a dos inconcurrencias durante la etapa del juicio oral, a dos sesiones, ya sea continuas o no, se puede declarar también en abandono su constitución en actor civil. Pero eso es estrictamente para el inicio del juicio oral. ¿Qué pasa, doctores? Y les voy a contar un caso que tengo. ¿Ya? ¿Qué pasa si el actor civil no va o no presenta su demanda civil en la etapa intermedia? Fíjense, tengo un proceso ahí como abogado de un caso de cohecho activo, ¿no? Están siendo procesados 4 miembros efectivos policiales. Bueno, el caso lo llevamos en el estudio. Se convocó en su oportunidad, ahorita ya estamos en juicio oral, ¿no? Hace 3 meses aproximadamente estábamos en pleno debate de la audiencia del requerimiento acusatorio. Fíjense, Ministerio Público presenta su requerimiento acusatorio, nos han corrido traslado y luego el actor civil contesta el requerimiento acusatorio y formula su demanda civil. Bueno, nos notifican antes de la audiencia la demanda civil. Dice, Procuraduría tal, formula demanda civil, su pretensión civil, 40.000 nuevos soles, y más abajo decía, ¿no? Estos son los hechos, el daño, determinado daño, no recuerdo el tipo de daño, y dice, ofrezco medios probatorios los mismos que ofrece el Ministerio Público. Bueno, llega la audiencia. El actor civil oraliza y ofrece sus medios probatorios. Por nuestra parte, nos hemos opuesto. Fíjense. Y nos hemos opuesto a todos los medios probatorios que hacía referencia porque esos medios probatorios estaban siendo ofrecidos por la Fiscalía. El acuerdo plenario 2-2023 establece de que no puede el actor civil adherirse o el abogado del imputado de manera masiva y sin fundamentar a los medios probatorios que ofrece Fiscalía. El actor civil, si es que va a hacer uso de algunos medios probatorios que va a ofrecer la Fiscalía, debe fundamentar la utilidad, pertinencia y conducencia de acuerdo a la naturaleza del cual él representa. Si es actor civil, tendrá que fundamentar la conducencia, pertinencia y utilidad desde un punto de vista civil, doctores. No porque, bueno, hay principio comunidad de prueba, me adhiero a todos los medios probatorios de la Fiscalía. Eso ya está, menos mal, establecido ya en el acuerdo plenario, repito, 2-2023. Y en mérito a ese acuerdo plenario es que nosotros nos habíamos opuesto ya en la etapa intermedia. Dijimos, doctora, acá lo que está ocurriendo es adhesión masiva de medios probatorios del actor civil sin fundamentar utilidad, pertinencia y conducencia. Por lo tanto, solicito se declare inadmisible todos los medios probatorios que ofrece actor civil. Juez declaró inadmisible todos los medios probatorios que ofrecía actor civil.
Doctores, la pregunta es, si esto fuera así, en el acto se puede solicitar el abandono de la constitución del actor civil. ¿Para qué esperar a juicio oral si el actor civil está yendo prácticamente sin balas? Es como mandar a la guerra al actor civil, ojo, pero sin armas. Lo van a matar en una. Lamentablemente, en este caso, como no está regulado en el Código Procesal Penal, el abandono de la Constitución en actor civil en etapa intermedia, es que el actor civil hoy por hoy está en la etapa de juicio oral. Ya se dio los alegatos finales. El actor civil no ha podido sustentar los medios probatorios que podrían acreditar su reparación civil, pero bueno, ha hecho algunas alegaciones más teóricas que probatorias. Pero en estricto, fíjense, en ese caso, el actor civil ha estado durante todo el juicio oral sin ningún medio probatorio. Y en otras circunstancias es peor todavía, doctores, ¿eh? Es peor todavía. ¿En qué sentido? En el sentido de que los actores civiles no ofrecen su pretensión civil en la etapa intermedia, menos ofrecen pruebas. Bueno, dice, como no existe ninguna sanción, ¿no?, de no ofrecer mi pretensión civil, ni mucho menos medio probatorio, mejor me presento a juicio oral. Ya en juicio oral veré cómo me defiendo. Es como si en el proceso civil aceptaríamos al demandante saltarse esta etapa de postulación de demanda, de admisión de la demanda, y irnos de frente a la audiencia de actuación de pruebas. Por lo tanto, doctores, creo que debería modificarse el Código Procesal Penal para regular el abandono de la Constitución actor civil en caso a la inexistencia de la pretensión civil y el ofrecimiento de los medios de prueba en la etapa intermedia. ¿Para qué esperar juicio oral? ¿Para qué esperar juicio oral? ¿No? Si no, ese abandono considero que debe darse a nivel de la etapa de investigación preparatoria. Porque, caso contrario, conforme ya les decía, doctores, sería llevar a un sujeto procesal al juicio oral sin ningún medio probatorio que pueda respaldar su pretensión. Máxime, si como ustedes bien saben, ojo, que la construcción de la teoría del caso exige como elemento esencial, y ahí coinciden todos los doctrinarios, que debe contener el elemento probatorio. Claro, si no hay prueba, si no hay pretensión civil realizado en la etapa intermedia, ¿para qué irnos con el citado sujeto procesal hasta la etapa hasta la etapa de juicio oral? ¿Ok? Ahora, ¿de qué forma o de qué manera se da la discusión del requerimiento acusatorio a nivel de la etapa intermedia? Aquí también tenemos otros problemas. Llevada a cabo el debate, la audiencia se subdivide, ahora en mérito del acuerdo plenario 2-2023, hasta en 3 partes. Ya el acuerdo plenario 6-2009, si bien es cierto, regulaba determinadas circunstancias tanto para el nuevo Código Procesal Penal y para el antiguo Código de Procedimientos Penales, pero ya este tema se ha esclarecido con la emisión del acuerdo plenario 2-2023 y 3-2023. Tal es así que la discusión del requerimiento acusatorio se divide en 3 partes, ¿no? Primero se discute, y es en este orden, es en este orden, 1, 2 y 3, ¿ok? Es en este orden. Primero se discute el control formal. Ojo, control formal. Luego se discute el control sustancial. Y finalmente, el control
probatorio. Ahí está. Creo que no hay mayores problemas respecto a la discusión del control formal. En el control formal se verifica si el requerimiento acusatorio contiene o se encuentra debidamente motivado con los presupuestos que establece el artículo 349.1. ¿Ok? El artículo 349. Esto quiere decir de que esta acusación debe ser debidamente motivada y debe contener, por ejemplo, datos que sirvan para identificar al imputado. Debe existir una relación clara de los hechos que se le atribuye al imputado con sus circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores. Si hay pluralidad de hechos, lo mismo tiene que hacerse con pluralidad de hechos. Por ejemplo, hecho 1, antecedente, concomitante y hechos posteriores. Hecho número 2, lo mismo. Asimismo, los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento. Ahí hay otro problema. ¿Qué pasa si existe una observación a la cuestión formal de la acusación? El juez acepta y solicita al fiscal de que en un determinado plazo cumpla con subsanar y Ministerio Público no subsana. O simplemente maquilla y no subsana conforme se ha solicitado. Por ejemplo, en un caso, doctores, les voy a contar en un caso, llegamos a una audiencia de control de acusación. Observamos de que Ministerio Público no había identificado, estando a una pluralidad de imputados, cuáles serían los elementos de convicción que fundamentan a cada uno de ellos. O sea, si son 2 investigados, Ministerio Público, en mérito del artículo 349, numeral 1, literal C, elementos de convicción, o sea, debe fundamentar cuáles serían los elementos de convicción que vinculan tanto al hecho y al imputado, pero por cada uno de los investigados. Por ejemplo, si tenemos investigados A, investigados B, investigados C. Ministerio Público, en mérito del artículo 349.1, debe fundamentar señalando cuáles son los elementos de convicción. Elementos de convicción para A. ¿Cuáles son los elementos de convicción para B? ¿Y cuáles son los elementos de convicción para C? Digamos, en ese caso, respecto a mi patrocinado, Ministerio Público no había identificado cuáles serían los elementos de convicción. Claro, no le convenía tampoco, porque no había elementos de convicción que vinculaban a mi patrocinado más que la declaración de un imputado. Y la declaración de un imputado no es medio de prueba, no es prueba. Nosotros queríamos que el Ministerio Público, por ejemplo, precise cuáles eran los elementos de convicción que sustentaban su acusación en contra de mi patrocinado. Juez nos dio la razón, nos dijo, sí, efectivamente, no se ha discriminado los elementos de convicción en función a cada uno de los imputados. Ministerio Público, te doy un plazo de 5 días para que puedas subsanar dicho error. Como Ministerio Público no tenía esa posibilidad de identificar los elementos de convicción, dijo, bueno, copia y pega de su primer requerimiento. Y supuestamente subsanó. Se llevó a cabo nuevamente la audiencia. Doctores, pregunta para ustedes. ¿Qué decisión debe tomar el juez de investigación preparatoria frente a la no subsanación del requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público? ¿Debe archivar o debe dejar de pasar así como tal al juicio oral o debe devolver nuevamente? ¿Doctores? En ese caso, doctores, como Ministerio Público tiene la titularidad de la acción penal, la juez ya no pudo devolver, porque tampoco se encuentra regulado en la norma. O sea, no está en el Código Procesal Penal el supuesto que a ustedes los plantean. Simplemente, lo que se hace o tiene que hacer es dar cuenta, obviamente, al órgano de control
¿no? Frente a la renuencia de la fiscalía por no subsanar conforme se ha solicitado. Y el juez tendrá que pasar tal cual dicho requerimiento a la etapa del juicio oral. Ya en juicio oral, pues identifique cuáles serían los medios probatorios que pudieron haber servido de base, ¿no es cierto?, como elementos de convicción para fundamentar el requerimiento acusatorio. ¿Ya? Y lo que se hizo justamente en ese caso es, obviamente, llamar la atención a la fiscalía, remitir copias certificadas y, consecuentemente, como el juez no puede archivar el caso, no puede menos obligar a la fiscalía, porque se entiende que el fiscal él es el titular de la acción penal, tendría que justificar, sustentar su resolución y pasar tal cual a la etapa del juicio oral. ¿Ok? Es uno de los problemas, repito, que se presentan en esta etapa, en la etapa del control formal que se puede dar, ¿no? Luego viene el control sustancial. En el control sustancial lo que se evalúa en principio son si los hechos, por ejemplo, imputados por la fiscalía, que han sido precisados ya en el aspecto formal, se subsumen o no se subsumen de manera perfecta a algún tipo penal. Si los hechos imputados por la fiscalía, por ejemplo, se encuentran vigentes o han prescritos. En estricto, lo que se discute en el control sustancial son los requerimientos de los abogados de sobreseimientos, por ejemplo, ¿no? Se encuentra establecido en el artículo 344.2 del Código Procesal Penal o algún medio técnico de defensa. ¿Ok? Superado, por ejemplo, vista de que ya nos está ganando la hora, superado este aspecto del control sustancial, vamos a pasar al control probatorio. En el control probatorio se admiten o inadmiten los medios probatorios ofrecidos por las partes. ¿Ok? Ahí está. En el control probatorio se evalúa la utilidad, la pertinencia y la conducencia de los medios probatorios. Se entiende de que estos medios probatorios han sido ofrecidos por el fiscal al momento de formular su requerimiento acusatorio. Se entiende de que estos medios probatorios han sido ofrecidos por el abogado del imputado cuando el abogado del imputado ha tenido que absolver dentro del plazo de 10 días, ojo, a la acusación fiscal. Se entiende de que estos medios probatorios han sido ofrecidos por el actor civil también dentro de los 10 días que le dio el juez de investigación preparatoria para absolver la acusación. Pero, doctores, ahí tienen ustedes en la diapositiva, y yo les pregunto, ¿qué pasaría si no he podido ofrecer en este plazo de 10 días los medios probatorios correspondientes? ¿Puedo ofrecer durante la etapa del control sustancial o es más, en la misma audiencia del control probatorio, un nuevo medio probatorio que por ahí me olvidé? ¿Puedo o ya no puedo? Y por principio de preclusión, el juez ya no tendría que aceptarme y decir, ¿sabes qué? No lo has presentado, no lo has ofrecido de entre de los 10 días que nosotros te hemos dado para que puedas ofrecerlo. ¿Puedo o no puedo? Este tema, doctores, ya se ha desarrollado en el fundamento jurídico 15 del Acuerdo Plenario 3-2023, referido al planteo de solicitudes probatorias tardías. En ese sentido, lo que ha hecho la Corte Suprema es un análisis de una mera formalidad, que es de los plazos de los 10 días, frente al derecho de defensa. Ha referido de que
la práctica hacía, pues, efectivamente, de rechazar masivamente aquellos medios probatorios ofrecidos posterior a los 10 días que las partes procesales tenían para poder ofrecer sus medios probatorios. Sin embargo, lo que ha señalado la Corte Suprema, ¿no?, es que el juez puede admitir un medio probatorio que se puede ofrecer posterior a los 10 días que se tuvo para poder, valga la redundancia, ofrecer los medios probatorios, siempre y cuando dicha acción de la parte quien ofrece, pues no responda a un acto malicioso, a un acto de dilatación del proceso, o no reemplace alguna omisión realizada por los sujetos procesales. Pero si esa prueba resulta importante, resulta de ayuda para esclarecer los hechos, ojo, puede admitirlos a pesar de que hayan ofrecido con posterioridad al plazo concedido por el Código Procesal Penal. Ello, repito, ponderando siempre, pues, por encima de todo, al derecho de defensa, ¿no? Más allá de ello, lo que hace referencia el citado acuerdo plenario es de que resulta factible y es posible ofrecer nuevos medios probatorios al inicio del juicio oral, o es más, también se puede ofrecer la realización de pruebas de oficio. Si eso ocurre a nivel de juicio oral, entonces, ¿por qué no podríamos hacer una excepción, dice la Corte Suprema, a nivel de la etapa intermedia, ¿no? Entonces, eso fue la justificación para que hoy por hoy se pueda admitir los medios probatorios que se pueden ofrecer posterior al plazo de 10 días que señala el Código Procesal Penal. Muy bien, doctores, veo que el tiempo apremia. En ese sentido, muchas gracias por su asistencia. Si bien es cierto, nos hemos quedado muy cortos exponiendo algunas problemáticas que se dan a nivel de la etapa intermedia, espero de que estas ideas que se han expuesto sirvan quizás para poder investigar, para poder analizar, quizás enfrentarlos en los procesos que ustedes tienen a bien, ¿no? Como quizás como abogados defensores, como especialistas, quizás que trabajan como jueces o fiscales en distintos órganos del Estado que obviamente guardan relación con el derecho procesal penal. Muy bien, he concluido, estimado doctor Peña, no sé si nos acompaña. Ok. Ok. Si bien es cierto, habíamos señalado, ¿no es cierto?, de que el control del requerimiento acusatorio en estricto se divide en tres partes. Respondiendo ya a la pregunta, señala de que se declaró infundado, ¿no es cierto?, el cuestionamiento a uno de los aspectos formales. Fíjense, esta resolución es inimpugnable, ¿no? El Código Procesal Penal señala de que no se puede impugnar estas resoluciones, entiéndase en ese sentido de que con la emisión de dicha resolución y concluido el debate pasaríamos ya a la etapa del control sustancial. A ver, otra recomendación, a ver si a nuestros amigos litigantes, es lo siguiente. A veces es bueno dejar pasar algunos errores en los aspectos formales, quizás que nos pueda servir
a nivel de la etapa de juicio oral, en caso ya, pues, se tienen conocimiento por ahí que los jueces simplemente son o aparentan ser jueces de investigación preparatoria, pero a veces son como si fueran mesa de partes que sirven para pasar el caso a juicio oral. Fíjense, si, por ejemplo, ustedes harían una observación formal a los hechos, el fiscal puede regresar el caso, corregir, enmendar y mejorar el hecho. O sea, precisar el hecho. Puede hacerlo, pero a la larga nos puede perjudicar. Es mejor de que, por ejemplo, los hechos pasen tal cual al juicio oral. Por ejemplo, tengo un caso donde Fiscalía dice que mi patrocinado sería coautor del delito de robo y su labor habría sido conducir un vehículo. Pero a decir verdad, él nunca ha conducido el vehículo, estaba como copiloto. ¿Por qué? Porque hay algunos testigos que lo han visto que estaba como copiloto. En ese sentido, si, por ejemplo, ahí yo hubiese hecho alguna observación, decir, ¿sabe qué? Precísame cuáles son los elementos de convicción que sustentan que mi patrocinado efectivamente estaba como conductor y no como copiloto, posiblemente Fiscalía puede corregir, realizar una precisión y decir, ya está bien, no estaba como chofer, estaba como copiloto. Y ahí sí, pues ya la tendría complicada, ¿no es cierto? Complicada. Pero como este caso va a pasar así a juicio oral, cuando el 22 iniciamos el juicio oral en este caso, ya, el aporte fundamental, sustancial de mi patrocinado, de acuerdo a los hechos postulados por la Fiscalía, sería el de ser conductor. Porque en el juicio oral, estimados doctores, el juez no tiene esa posibilidad de modificar el hecho. Claro, puede aplicar la norma, la ley correspondiente, ¿eh? Puede variar, incluso puede desvincularse de la acusación fiscal sin modificar el hecho, aplicar la pena correspondiente o el delito correspondiente. Pero como el caso ya va a llegar hacia juicio oral y yo estoy convencido de que el Ministerio Público no va a acreditar que su función fundamental de mi patrocinado habría sido el de conducir, lamentablemente, entonces, para el Ministerio Público tendría que absolverse, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, quizás la recomendación como abogado de litigantes no hay que cuestionar mucho la cuestión formal, porque al fin y al cabo, si uno cuestiona, ¿no? Normalmente lo que va a hacer fiscal es corregirla y subsanarla, y subsanarla. A menos de que si ese hecho trascendental me puede servir para poder fundamentar algún medio técnico de defensa que haya planteado en el control sustancial. Por ejemplo, solicito al Ministerio Público que precise la fecha de los hechos. Y Ministerio Público me precisa la fecha de los hechos y con esa fecha de los hechos puedo solicitar, o yo ya he planteado, por ejemplo, una excepción de improcedencia de acción. Ahí sí me puede servir. Pero si lo que yo voy a pedir al fiscal en el control sustancial es que corrija o que mejore su acusación, me puede terminar perjudicando posteriormente en juicio oral, mejor es que dejo pasar como tal, ¿no? Eso sería la recomendación en todo caso, doctor, respondiendo a la pregunta del doctor. Muchas gracias a usted, doctor, a todos los asistentes. Fuerte abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, doctor. Cuídese.